Ponla del Continúa. principio. Ponla Sí, del principio, no hay problema. perfecto. Ok. Carta número 59, octubre de 1915. Los espíritus de raza y la nueva raza. Siendo grande el número de estudiantes que no están suscritos a la revista, y dado que se acaba de publicar un artículo muy importante sobre el lado ocultista de la guerra, creo de interés general dedicar esta carta mensual a resumir los hechos, seguro de beneficiar así tanto a unos como a otros, ya que no intentaré copiar, sino hacer consideraciones improvisadas, lo que seguramente traerá a colación puntos nuevos. Usted recordará cómo cada una de las naciones interesadas en este triste asunto ha procurado declinar la responsabilidad desde el mismo principio. En ciertos aspectos tienen razón, porque si bien todas ellas han sido culpables de orgullo de corazón y tal como David cuando censó a Israel, en Samuel, 2 de Samuel 24:1, han confiado enteramente en la multitud de sus guerreros, buques y armamentos. Ninguna guerra puede declararse sin que sea permitida por los espíritus de raza. El espíritu de raza guía sus protegidos por el sendero de la evolución, al igual que Jehová. Lucha por ellos o permite que otras naciones les conquisten cuando creen que es necesario obrar así para enseñarles las lecciones que su avance requiere. Cuando se le ve con la visión espiritual, el espíritu de raza aparece como una nube cobijando su nación y de este modo los habitantes lo aspiran por sus pulmones con cada una de sus inhalaciones. En en él real y verdaderamente estos habitantes viven, se mueven y tienen su ser. Por medio de este proceso quedan imbuidos del sentimiento nacionalista que llamamos patriotismo, el cual incita tan poderosamente en tiempos de guerra que todos se sienten dominados hasta cierto grado y están dispuestos a sacrificarlo todo por su patria. América carece todavía de espíritu de raza. Es el crisol donde diferentes naciones están siendo amalgamadas para extraer la simiente de una raza nueva. Por consiguiente, es imposible despertar un sentimiento universal que haga que todos actúen al unísono en cualquier asunto. No obstante, comienza a aparecer esta nueva raza. Puede reconocerse por sus largos brazos y miembros, su cuerpo flexible, su cabeza larga, pero un tanto estrecha, coronilla alta y frente casi rectangular. Dentro de pocas generaciones es de esperar que un arcángel le tomará bajo su protección para darle unidad. Este último requerirá también generaciones, pues por más que los matrimonios internacionales desvanezcan poco a poco los rasgos originalmente estampados en las viejas razas, estos son efectivos todavía y las relaciones familiares de América con Europa pueden trazarse en la memoria de la naturaleza que se halla en el éter reflector. Hasta que esta huella haya sido totalmente extinguida,
No habrá quedado enteramente roto el lazo con el país ancestral y las colonias de italianos, escoceses, alemanes, ingleses, etcétera, subsisten todavía en distintas partes de este país, retrasan la evolución de de la raza nueva. Probablemente llegará la edad acuaria sin haber desaparecido del todo esta condición y antes de que la raza americana haya quedado establecida completamente. Así miramos hacia los acontecimientos de los últimos 60 o 70 años. No será evidente que esta ha sido una época de escepticismo, duda y crítica de los asuntos religiosos. Las iglesias se han visto cada día más vacías y la gente se ha dedicado a la persecución del placer, abandonando la adoración de Dios. Tal tendencia está en su auge al estallar la guerra en Europa y sigue siendo una deshonra para ciertas ciudades y centros del pensamiento científico en Estados Unidos. Como resultado de esta general actitud de pensamiento alimentada por los hermanos de las sombras, con el permiso de los espíritus de raza, así como Job fue tentado por Satanás en la leyenda, una catarata espiritual ha cubierto los ojos del mundo occidental y debe ser extirpada antes de que pueda perseguir la evolución. La manera de lograrlo será en el tema de la carta siguiente. Muchísimas gracias. Gracias, Esther, por la lectura de la carta. Siempre a la orden. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, digo algo yo entonces, Alberto. Adelante, Carlos. Ya, en realidad esta carta es extremadamente importante, por la sencilla razón de que habla de los espíritus de raza, porque Jehová es el que produjo la separatidad en religiones, razas y todo eso, porque era necesario, obviamente. Nada ocurre que no sea necesario para la evolución humana. Y es entonces que nos enseña esta carta, según lo que yo creo, de que podemos comprender mejor lo que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque está ocurriendo exactamente lo mismo, guerras, divisiones y todo lo que se dice ahí, con el objeto de poder evolucionar, porque todo esto nos produce problemas, dificultades, y que nos impide tener la absoluta paz y tranquilidad. Pero estas dificultades y problemas nos hacen trabajar, salir de ellas y de esa manera avanzar y evolucionar. Y estos seres, arcángeles y sobre todo Jehová, que es el que manda aquí a todos ellos, eh, tienen a su cargo un país. Y este país es justamente el que ellos protegen y ellos permiten que ganen o pierdan la guerra. ¿Con qué objeto? Con el objeto que evoluciona. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que de esa forma el ser al tener sufrimiento y tener problemas tiene que trabajar en ellos. Pero tiene que venir también otro arcángel, el superior, el Cristo, para que unifique todo esto.
¿Y cómo lo hacen los espíritus de raza para provocar este sentimiento patriótico? Es como una nube que cae sobre ese país y ellos al inhalar el aire son manejados por este arcángel. Y de esa manera son capaces de dar la vida por la patria. Y otra cosa también, es que eso naturalmente, como ya se dijo, produce separatidad, pero hay que unificarnos a todos, hay que trabajar para la fraternidad universal. Entonces tienen que ellos preparar el camino para que eso ocurra, para que Cristo pueda liberarse de venir todo el tiempo ahí para hacer que nuestra atmósfera esté mucho más limpia y podamos nosotros aspirar a cosas superiores, mejores. Y también está el problema de las guerras en Europa, de toda esta gente que de Europa que fue a América justamente porque dicen que va a ser el crisol de este principio de la fraternidad universal y que llevan en sí mismos todas sus costumbres de su raza, de su religión, y las impulsan en la gente. Entonces, esto produce un problema que ahí se dice que no va a terminar ni siquiera, que va a continuar todavía en la época acuariana. Y las guerras también producen mucho codicia, justamente por el hecho de los armamentos. Las naciones ganan millones por el asunto del el armamentismo. Entonces, no es fácil salir de esta separatidad y llegar a la unidad. Y Bueno, entonces es muy importante crear ahora valores, no imponer religiones ni nada, sino crear valores, sobre todo el valor del amor incondicional, el respeto y muchos otros, porque eso va a ir produciendo unión poco a poco. Y es por eso que esta lección es muy importante, porque nos enseña que nosotros estamos justamente aquí para enseñar a nuestro medio ambiente los valores, sobre todo el amor superior, el que no se mira a sí mismo, sino al otro. Y ese es lo importante. Es por eso que es tan importante esta lección, para que entendamos que todo lo que está ocurriendo, que es prácticamente muy parecido a lo que sucedió antes, porque estamos en guerras, discusiones y tantas cosas que pasan ahora que no hay para qué repetirlas. Entonces tenemos clara la función y la misión que tenemos todos: crear a nuestro alrededor ambiente valores que permitan a la gente, a través del testimonio que podamos dar, imitarlo y poco a poco ir saliendo de la separatidad para ir a la fraternidad universal. Muchas gracias. Disculpen lo largo. Yo gracias. quisiera hacer una pregunta, a ver si me la pueden contestar. Sí, Esther, adelante. Eh, ¿Qué es la nueva raza? ¿La qué, perdón? La nueva raza. Ah, la nueva raza, creo yo, no sé si lo puedo contestar. Es justamente la nueva raza en la que se tiene que ir formando, saliendo de la separatidad para ir a la unidad. O sea, esa nueva raza que ya no va a tener separaciones de raza, de religiones, del egoísmo, del yo para mí, todo para mí, sino que va a reinar el amor universal. Eso es lo que creo yo. Si hay otra idea, maravilloso. Muchas gracias. Para mí Adelante, es Marcos. una nueva, perdón, Pues, adelante, Esther, por favor.
que para mí es la nueva raza es una raza espiritual Claro, que no tiene nada que ver con la parte biológica ni de los países ni de razas como tal. Marco, Sí, para explicar lo que es la nueva raza, tenemos que empezar por los lemures. Al final de la Lemuria, al final de la Lemuria, comenzó a aparecer lo que se llama raza. Era una sola. Todos los lemures eran muy parecidos, eran prácticamente igual que un antropoide, o sea, un gorila es igual a otro gorila, que se parecen mucho, así eran los lemures. Y eso fue la primera raza. Posterior a eso vino la época Atlante con sus 7 razas. 7 razas que ya iban diferenciándose una de las otras. Cuando llegó la época Aria, vienen 7 razas arias, de las cuales hay 5 en la actualidad. Viene ahora, dentro de poco, una raza eslava y después la última de las razas arias. Ahora, esta última raza, que es la contraparte de los lemures, porque son 16, una en la Lemuria, 7 Atlante, 7 Aria y una al principio de la sexta época. Fíjense que fue al final de la Lemuria y aquí va a ser al principio de la sexta época. Va a ser una raza física, lo que vamos a hacer muy parecido. En el esquema que se pintó ahí, bueno, yo exageré un poco quizás, ¿no? La nueva raza, pero Hendel habla de un color medio azulado, azuloso. O sea, no sé si es que serán tan blancos que las venas se verán pero bueno, pero van a ser raza física, lo que va a ser una sola y va a durar poco porque va a ser al principio de la sexta época cuando venga el Cristo y entregue el reino al Padre, pero sí va a ser una raza física y dice Max Hendel que se está gestando ya en los Estados Unidos. Por eso habla en la carta que se han aglomerado muchas diferentes razas para crear esa. La diversidad es Ajá. la que va a dar origen a esa raza. Fíjense que a este país vienen de todas partes del mundo. Lo exacto. que pasa, lo que Sí. pasa que desgraciadamente los cubanos venimos con el arroz y los frijoles negros, los mexicanos vienen con la tortilla, los salvadoreños con las pupusas y entonces queremos hacer un pequeño país aquí y eso Y los venezolanos con arepas. con arepa. Pero entonces lo que queremos hacer aquí es traer nuestros países acá y nada que ver. Eso es todo lo contrario. Estamos yendo al revés. No debemos hacer eso. Debemos hacer una unión. Bueno, Exacto. esto se llama Estados Unidos. O sea, Ujú. aquí es donde se va a unir todas esas razas y va a salir la última de todas las razas. Después de eso, ya en la sexta época, a mediados de la sexta época, ya no va a existir raza. ¿Cómo va a ser la humanidad? No sé, no sé, pero vamos a ser mucho menos denso y no se va a poder llamar raza como en la época hiperbórea, cuando salimos del sol, éramos unas bolsas con una protuberancia encima, que era el sensor, pero eso no era raza, eso todavía no se podía llamar raza. A medida que fue evolucionando, entonces comenzaron a surgir las razas que son propias de la materia densa, de la región química. Por eso las 7 épocas son en la cuarta revolución del periodo terrestre en el globo D, que es la densidad. Fíjense que el globo D constituye el planeta Tierra. Y entonces las razas son propiamente de la densidad de la materia, de la región química más sólida en la cuarta revolución. Ya después que empecemos a subir, ya vamos a ser mucho menos densos y ya no se va a llamar raza. Ya nosotros no vamos a constituir ninguna raza. Esa va a ser la última, que vamos a estar muy unidos, no va a haber frontera, no va a haber países, va a ser una fraternidad universal. No todo el mundo
no todo el mundo va a estar a la altura de Cristo. Recuerden que para que Cristo venga, dice gente que hace falta una cantidad suficiente de personas que estén a la altura crística, pero sí van a seguir habiendo malas personas, personas regulares, etcétera, etcétera. Siempre va a haber rezagados y adelantados. Justamente. Molinar, por Apolinar, favor. Apolinar, tienes el mute puesto, el micrófono apagado. Ahí sí, Apolinar. Bueno, gracias. Disculpen. Buenas noches. Yo Buenas tengo una pregunta que es como si me hicieran el favor de hacer un comentario sobre razas. Y el tema es, con respecto a Latinoamérica, favor de comentar cuál es la relación de los latinoamericanos en relación a los europeos y los estadounidenses. Gracias. Mira, Apolinar, en realidad hoy en día es muy difícil encontrar una raza pura. Hay mucha mezcla. Nosotros, los del Caribe, los caribeños, tenemos la unión de los europeos, de los españoles que vinieron a conquistar el nuevo mundo, como se llamaba en aquella De los época, africanos, perdón. y De los, y los africanos que trajeron como esclavos se ligaron, los españoles se ligaron y entonces crearon el mulato, ¿no? Y entonces sí, el mestizo, ya ningún dominicano, ningún cubano es de raza pura. ¿Por qué? Porque se mezclaron en primera, en el Caribe, los indios fueron extinguidos casi en su totalidad. Entonces, nosotros somos producto de españoles y africanos, fundamentalmente. Hay mezcla porque, por ejemplo, después vinieron los europeos de otros países, etcétera, hicieron y se establecieron también Pero hoy en día, raza pura es muy difícil encontrar. Tienen que ser tribus que no se mezclen para que sea una raza pura, que es el objetivo. El objetivo es mezclarse, no es mantenerse puro como les pasó a los judíos, que dice McHenry que fue una raza que se cristalizó porque no se querían mezclar. Al contrario, lo que hay es que mezclar. ¿Por qué? Porque los más atrasados en la evolución, al unirse con los más adelantados, pues ya crean cuerpos para los intermedios y así poder avanzar todo en la humanidad. Los adelante ayudando a los que están atrás en la evolución. Estar atrás o estar adelante no quiere decir que sean mejores o peores personas. Quiero aclarar eso. Porque okay. a lo mejor un anglosajón que es una basura como ser humano y a lo mejor un africano o un latinoamericano puede ser una mejor persona. No tiene que ver nada con eso. Es desde el punto de vista evolución espiritual, ¿no? Gracias, Marco. Este tema hoy en día es un poquito delicado de tratar porque está el problema de la palabra racista y vaya, que a mí no me gusta mucho hablar de esto, porque en realidad somos diferentes, o sea, no somos iguales. Iguales seremos en la sexta época, o muy parecidos, pero hay diferencias en la piel, en el color de la piel, en enfermedades, en ciertas cosas. Pero eso no constituye racismo. Racismo es que por un color sentirse superior. Y no, todos tenemos los mismos derechos, porque todos fuimos emanados de la misma fuente. Y todos tenemos que vernos como hermanos, igual. Gracias, muy amable. Me gustó mucho su explicación.
Bien, quisiera hacer un comentario también con respecto a esta carta. Creo que también es importante tomar la carta y meditar un poco. ¿Por qué lo digo? Curiosamente, si ustedes se fijan, eh, el- el- los arcángeles trabajan desde el mundo de espíritu de vida y bajan hasta el mundo del deseo. Ujú. Ahí es donde trabajan los arcángeles. Y a su vez también los ángeles después, ¿no es cierto?, trabajan desde el pensamiento etérico, la región del pensamiento etérico, hasta prácticamente si pudiéramos decirlo, la región etérica. Si ustedes se fijan, hemos estado hablando de bien y de mal, hemos estado hablando de guerras, hemos estado hablando de lo positivo y lo negativo. Fíjense que todavía los arcángeles y los ángeles están trabajando justamente con esas fuerzas. Eso significa que evidentemente todavía, y tal como lo dice Max Hendel, no es que se borre después de nuestro periodo terrestre, se pudiera dejar a un lado la parte oscura o la parte negativa, muy por el contrario, continúa, continúa en otras esferas. Fíjense que todavía los arcángeles están peleando justamente entre ellos. No es que peleen ellos, pero hacen pelear lo que de ellos forma parte, porque su progreso fundamentalmente de los ángeles se ve fundamentalmente dentro de su trabajo. Por sus obras los conoceréis, veréis, ¿no es cierto?, que hay muchos arcángeles que pelean mucho y evidentemente también presentan justamente esa inquietud. ¿Qué está pasando en estos momentos con el bien y el mal? Sino que vemos que realmente también evolucionan el bien y el mal, también trabajan el bien y el mal. Una de mis respuestas, evidentemente, es que estamos si podríamos decirlo, la séptima, si podríamos decirlo, el mundo de Dios, vale decir, el séptimo plano cósmico. Y ese plano cósmico, evidentemente, es justamente el universo entero y todo está integrado. Por lo tanto, todo está trabajándose de esa forma. No podemos dejar la parte oscura, no podemos eliminar la oscuridad. Muy por el contrario, este universo se pretende de esas características, nació con esas características y no podemos extinguirla. Por mucho que queramos, por mucho que queramos abolirla, es muy difícil que nosotros, verdaderos principiantes a dioses, tengamos esta posibilidad de poder extinguirlo. Por lo tanto, forma parte de nuestra evolución y aceptarlo como tal. Tenemos que trabajar en la línea media, adaptarnos a a estos trabajos, fundamentalmente para objetivos que tiene la raza humana. Eso nada más que quería aportar más que nada, porque no hay que olvidarse que dentro de nosotros también tenemos fundamentalmente, ¿no es cierto? Eh, el espíritu lo tenemos trinito, espíritu divino íntimamente ligado al cuerpo de feo. También tenemos el espíritu de vida íntimamente ligado al cuerpo vital nuestro. Y después el cuerpo de deseo íntimamente ligado al espíritu humano. Eso todavía forma parte de nosotros. Es la esencia de nosotros. Y evidentemente que los arcángeles, fíjense cómo a nosotros nos manejan con la respiración. ¿Qué es lo que tenemos en el hígado? Porque la respiración es la base fundamental de la sangre, que es la que alimenta todo nuestro cuerpo. ¿Y qué tenemos en el hígado? Justamente el átomo simiente del cuerpo deseo. No nos olvidemos que el átomo simiente del cuerpo denso se encuentra, ¿no es cierto?, en el corazón. Y después en la parte central prácticamente de nuestro esófago, fundamentalmente está el átomo simiente del cuerpo vital. Y posteriormente en el hígado, el átomo simiente de, eh,
el átomo simiente del cuerpo deseo, que es justamente por eso que se llama el soplo de la vida. Cuando uno inspira, recibe el aire y el aire comienza a grabar dentro de nuestro cajita negra que le llamo yo, ¿no es cierto? El átomo simiente, todos nuestros recuerdos, desde el momento en que nacemos. Por eso que en la Biblia se llama el soplo de la vida. Para reflexionar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que nosotros somos muy vulnerables en la parte mental y muy vulnerables en los sentimientos, en el mundo del deseo. Y eso nos hace de repente pensar y pensar bien o pensar mal. Siempre hemos sido vulnerables. Basta que generemos una idea. La pregunta es, ¿por qué se genera esa idea? ¿De dónde viene esa idea? ¿Quién nos inculca esa idea? ¿No será que alguien nos está diciendo o indicando algo? Por eso que es interesante esto de ser dueño de uno mismo, el famoso yo soy, que recibimos justamente los pensamientos, recibimos los sentimientos, pero seamos nosotros aquellos que juzgamos, no que nos hagan juzgar. Susana, adelante, por favor. Sí, gracias Alberto, muchas gracias Esther por esta carta tan buena. Alberto, ahora que estabas hablando, yo me acordé que esta carta es muy interesante y a veces un poquito controversial, porque hay personas que no entienden el, cómo es que se dice que los ángeles del destino como que apoyan las guerras, que no hay una guerra que exista que no esté respaldada por los ángeles, ¿no? Por nuestros guías, por las personas que nos están guiando, por los seres que nos guían. Y el problema es el siguiente, eh, no es que los ángeles o los seres que nos guían nos lleven a una guerra, es que nuestras acciones, cuando llega un límite de tiempo, hay un momento en el que hay que definir algo y cuando por nuestras acciones no hemos sido mejores, no hemos podido llegar a ese límite con las metas cumplidas, pues entonces tienen que suceder cosas. Y una de esas cosas son las guerras. Desgraciadamente es así, pero enteramente eso es responsabilidad nuestra. Ya seamos conscientes uno de ellos, mm, mm, nosotros somos los responsables de las guerras y de todas las desgracias que nos ocurren en el camino que andamos. Es así. Gracias, Alberto. Gracias, Susana. Es que lamentablemente es necesario. No se puede ver la belleza de la naturaleza si no vemos un bosque quemado. No podemos No, ver, no podemos ver sí, la belleza de una naturaleza. Siempre necesita su polo opuesto. No el problema existe. es que disculpa, Alberto, es Sí, necesario precisamente por nosotros que lo hemos provocado. Por eso es que es necesario para que aprendamos. Esa es la cosa. No es necesario porque ellos nos quieran dar una clase extra, una clase que no nos merecemos. Es necesario porque nosotros no pasamos la prueba. Y si no aprobamos el grado, pues no podemos seguir al siguiente, entonces nos dan una clase extra. Vamos a extra clase y es así, es más fuerte. totalmente de acuerdo, Susana. Creo que totalmente de acuerdo. No hay otra forma. Lamentablemente el ser humano tiene que ser de esa forma, a golpe, porque no todo se puede entender de la forma espontánea que han tenido los ángeles o los arcángeles en el conocimiento.
sino que el ser humano tiene que trabajar justamente con la parte más densa, nosotros que somos los cuerpos densos. Y tenemos que aprender a golpe. La única forma de poder empezar a esculpir estos diamantes que tenemos que ser a futuro. Marco, adelante. Yo quería hacer una breve explicación, ¿no? De los espíritus de raza y los espíritus grupo, que son arcángeles, ambos inclusive, pero la diferencia que hay. Las corrientes del cuerpo de deseo de la Tierra, o sea, el mundo del deseo, van a nivel horizontal con respecto a la superficie del planeta. Y los arcángeles, los animales que tienen la columna vertebral horizontal, ellos pueden penetrar y dominar fácilmente a los animales, porque entran a través de la columna vertebral por esas columnas del cuerpo, por esas corrientes del cuerpo de deseo de la Tierra, que es el mundo del deseo. Pero como ya nosotros adquirimos una posición horizontal que fue necesaria para que el espíritu individual entrara en el vehículo, en los vehículos inferiores, ya no puede ser controlado de esta forma. Entonces, se controla a través de la respiración. Ahora, los arcángeles no son físicos. O sea, no es que ellos entren en el oxígeno y en los pulmones, no. Son las corrientes de deseo, pero a través de la respiración es como penetra el arcángel, ¿no? El espíritu de raza en nosotros. A medida que el hombre va evolucionando, se va independizando. Recuerden que esta escuela pretende hacer al estudiante independiente, o sea, independiente de toda dependencia externa, inclusive un espíritu de raza. Porque a medida que se va evolucionando, se va llegando a ser un espíritu, o sea, a tener contacto con el espíritu nuestro y no tener que estar dependiendo de un espíritu de raza que nos manda, que nos gobierna, que nos obliga a pelear por las causas generadas por nosotros, claro. Pero vamos imbuido. Hender habla de la palabra patriotismo. La palabra patriotismo es terrible. ¿Por qué? Porque por ese sentimiento es que surgen las guerras precisamente. No, porque yo soy patriota y yo amo la libertad y el gobierno este me está sojuzgando y otra una colonia y así. Entonces todo eso lo que crea es conflicto. ¿Por qué? Porque los espíritus de raza, ellos están evolucionando también. Ellos son rezagados de los arcángeles y están evolucionando también a través de nosotros y a través de los animales, como ocurre con los luciferes, pero de otra forma. Entonces hay que entender esto, que el objetivo de la evolución es liberarse. Por eso es que se dice que en los Estados Unidos no hay espíritu de raza. Eso dice McHenry. ¿Por qué? Porque hay tanta mezcla, nativos de aquí ya prácticamente quedan muy pocos. Algunas tribus en las reservaciones y eso. Esto se ha formado con espíritu de raza de los italianos, de los escoceses, de los irlandeses, de toda la mezcla que hay aquí. Entonces, en esa confusión de yo respondo, no respondo, me integro, no me integro, se va haciendo una nueva raza, que no es que sea mejor ni peor, sino que como es producto de muchas razas, no respondemos al espíritu de raza de nuestros países, de nuestras naciones. Por eso es que se dice eso, porque aquí nativos ya quedan muy pocos. Entonces, no hay un arcángel. Dice que al final, cuando se crea la nueva raza, dice que va a haber un arcángel que se va a hacer cargo de esa nueva raza, pero como va a ser una, no va a haber pelea, no va a haber eso, entonces va a ser como un guía espiritual para esa raza. Sería bueno saber qué es lo que piensan ustedes con respecto a
cómo es un arcángel. Fíjense que es re interesante esto porque nosotros aquí en este mundo vivimos un ahora, un presente. Y este presente evidentemente tiene mentalmente un recuerdo, que es nuestro pasado. Y también tenemos ahora y en este momento una proyección a futuro. Cuando fallecemos o desencarnamos o dejamos este cuerpo, si pudiéramos decirlo, nuestro cuerpo denso, ¿qué significa eso? Entramos a un lugar donde en el cuerpo de deseos vamos a encontrarlos con un todo. Todo significa todos los recuerdos que tenemos juntos, porque nos pertenecen. Y como ya no estamos en el yo soy del cuerpo físico, sino en el cuerpo de deseo, todo eso se expande y dejamos de ser el presente, sino que pasamos a ser un yo soy, un yo estoy. Vale decir que cada segundo que ustedes tuvieron aquí en la Tierra, marcaron un presente. Marcaron un presente a los 10 años, a los 12, a los 15, a los 20, a los 30. Todo es un presente. Por lo tanto, todo ese presente es uno. No, uno no es lo que es en este momento el presente de ahora. Esto es una ilusión, porque fue tan importante el día de ayer como lo es el día de hoy. No le demos un valor exclusivamente hipotético o mental, no. Es tan valioso ese como el de hoy. Y es tan valioso el día que me casé como el día de hoy. Y es tan valioso el día que hice la primera comunión como el día de hoy. Todos son importantes. Por lo tanto, dentro del mundo del deseo, tengo que tenerlos yo presentes todos. Todos van a ser importantísimos. Ahora imagínense un arcángel. Un arcángel no solamente es eso, sino que ahora imagínense mirando esta misma pantalla donde hay 22 cuadraditos y ese arcángel entra en cada uno de esos cuadraditos y sabe perfectamente la vida que cada uno de esos cuadraditos tiene, desde el momento en que nació hasta el momento que tenga que fallecer. Todo eso lo sabe el arcángel. Por supuesto, no solamente este cuadradito, es capaz de tener a lo mejor la cantidad de millones de cuadraditos que tendrían que ser un país. Pongamos un ejemplo. Está México, creo que son 87 millones de habitantes. Puedo caer en el error. Entonces nosotros acá tenemos solamente 22 y estamos viendo 22 cuadraditos. Ahora imagínense un arcángel, tendría que tener 87 millones de cuadraditos y en cada uno de ellos está. Bueno, para que ustedes se hagan una imagen, lo mismo que cuando nosotros estemos en el cuerpo de deseo, viendo cada segundo, cada año, cada minuto que tuvimos de vida tan importante como el día de hoy, y los veamos todos en conjunto. No es que veamos ahora, en este momento, sino que el todo. También el arcángel ve el todo. Nosotros normalmente aquí en estas imágenes tendemos a ponerle alas. Es más que nada la representación que se ve de un arcángel o ángel, para que veamos que está por sobre nosotros. Nada más que eso es la representación. Pero realmente no puede tener un arcángel un cuerpo como el de nosotros. Muy por el contrario, está repartido en todo un país. Igual que los espíritus de grupo, los espíritus arcángeles que están trabajando con los animales, los arcángeles que están trabajando con los vegetales, arcángeles que están trabajando con las minerales. También todos ellos están embuidos dentro de cada uno de ellos. Y si no está embuido, está por fuera, porque los animales no tienen el espíritu dentro, pero sí tienen por fuera. Eso es todo. Es
más o menos cómo podemos entender cómo son, qué figura tienen los arcángeles. Gracias. ¿Alguna duda? Susana, ¿cómo estamos con el avión que nos Ya lleva a Colombia? estamos, ya estamos calentando los motores. Ay, claro que sí. Ay, qué bueno. Bueno, si alguien tiene alguna otra consulta que hacer o pregunta o aporte, por favor, adelante. Porque, Alberto, sí, yo me Marco. tengo que retirar porque Sí, yo voy sí, sí, sí. a dar la pregunta hoy allá en Colombia, entonces Exacto. Te me vamos a retiro. ver allá. Buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas Marco. noches. Buenas noches, don Marcos. Marco se va en el tren expreso. Bueno, terminamos acá y, y repito nuevamente, gracias a Esther por la lectura de la carta Siempre a la orden. y ponemos la oración del estudiante. ¿Alguien la quiere decir? ¿La digo yo? Perfecto. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Que así sea. sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Matt Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Así sea. Así sea. Muchas gracias. Así sea.